El maquinado es el más versátil y preciso de todos los procesos de manufactura por su capacidad de producir una diversidad de piezas y características geométricas, por ejemplo, roscas de tornillos, dientes de engrane, superficies lisas. La fundición también puede producir una variedad de formas, pero carece de la precisión y exactitud del maquinado. Las piezas maquinadas se clasifican en rotacionales y no rotacionales. Una pieza de trabajo rotacional tiene la forma de cilindro o disco. En la operación característica que produce estas formas, una herramienta de corte elimina material de una pieza de trabajo giratorio. Los ejemplos incluyen el torneado y el perforado. El taladro se relaciona estrechamente, solo que en la mayoría de las operaciones de taladrado se crea una forma cilíndrica interna y la herramienta es la que gira en lugar del trabajo. Una pieza de trabajo no rotacional, también llamada prismática, es una pieza en forma de bloque o placa, como se ilustra en la figura. Esta forma se logra por movimientos lineales de la pieza de trabajo combinada con movimientos lineales o rotatorios de la herramienta. Las operaciones en esta categoría incluyen fresado, perfilado, cepillado y aserrado. Cada operación de maquinado produce una forma característica debido a dos factores. Primero, los movimientos relativos entre la herramienta y la pieza de trabajo y segundo, la forma de la herramienta de corte. Estas operaciones se clasifican según la forma de la pieza creada, ya sea por generación o por fumado. En la generación, la forma de la pieza de trabajo está determinada por la trayectoria del avance de la herramienta de corte. La trayectoria seguida por la herramienta durante su movimiento de avance se imparte a la superficie de trabajo a fin de crear la forma. Los ejemplos de generación de forma de trabajo en maquinado incluyen el torneado recto, el torneado usado, el torneado de contornos, el fresado periférico y el fresado de perfiles. Todos ellos ilustrados en la figura. En cada una de estas operaciones, la remoción de material se realiza por el movimiento de la velocidad en la operación, pero la forma de la pieza se determina por el movimiento de avance. La trayectoria de avance puede involucrar variaciones en la profundidad o el ancho de corte durante la operación. Por ejemplo, en el torneado de contornos y las operaciones de fresado de perfiles que se muestra en la figura, el movimiento de avance produce cambios en la profundidad y el ancho respectivo, conforme el corte prosigue. En el formado, la herramienta de corte forma la configuración geométrica de la pieza. En efecto, el filo de corte de la herramienta tiene el reverso de la forma a producir en la superficie de la pieza. El torneado de formas, el taladrado y el escariado son ejemplos en este caso. En estas operaciones, ilustradas en la figura, la herramienta de corte imparte su forma al trabajo a fin de crear la forma de las piezas. Las condiciones de corte en el formado incluyen generalmente el movimiento primario de velocidad combinado con un movimiento de avance que se dirige directamente hacia el trabajo. La profundidad de corte en esta categoría de maquinado se refiere a la penetración final dentro del trabajo una vez que termine el movimiento de avance. El formado y la generación se combinan algunas veces en una operación, como se ilustra en la figura, para el corte de roscas sobre un torno y el tallado de ranuras en una fresadora. En el corte de roscas, la forma puntiaguda de la herramienta de corte determina la forma de las cuerdas, pero la gran velocidad de avance genera las cuerdas. En el ranurado, también llamado fresado de ranura, el ancho del cortador determina el ancho de la rendija, pero el movimiento de avance crea la ranura.